libro de Hebreos, la carta de Hebreos, es dirigida a los judíos cristianos y el autor, que en realidad no se identifica, pero sabemos que es hombre, y el tema central de Hebreos es la supremacía de Jesús. La supremacía de Jesús. Y hoy vamos a enfocar en Hebreos 3, 7 al 11. Y el título del mensaje es: no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. Ya vimos en el capítulo 1 que Dios habla finalmente a través de Cristo. Todo fue creado por Él y en Él, y Jesús es superior que todos los ángeles. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y después vamos al capítulo 2. Jesús es el autor de nuestra salvación y no hay otro camino hacia Dios. Y vemos que Jesús se despojó en la perfecta comunión con el Padre y bajó y vivió como nosotros, pero nunca pecó. Ahora, y también vemos la advertencia en el capítulo 2, 1 a 4, que tenemos que guardar la salvación que Cristo ha traído, que Dios ha traído a través de su Hijo. Y después, la última vez que predicamos, que yo prediqué en Hebreos, vimos que Jesús es más superior que Moisés en todo sentido. Ahora vamos a entrar a algo más, otra advertencia, pero vemos que toda la Biblia apunta a Jesucristo. Moisés apuntaba a Jesucristo. Moisés era una sombra de Jesucristo. ¿Y qué es una sombra? Una sombra es un recurso literario en el que el escritor da una sugerencia indirecta de antemano de lo que está por venir más adelante en la historia. Moisés apuntaba a Jesús. David apuntaba a Jesús. Abraham apuntaba a Jesús. Noé apuntaba a Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Jesús es superior de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y ahora vemos la otra advertencia en Hebreos 3, 7 al 11. No endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. Vamos a leer Hebreos 3, 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, bien importante, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por la cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en sus corazones, en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe. Cuídanos de caernos en error, Señor. Ayúdame para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Y lo que está diciendo a través del autor de Hebreos, Señor. Y yo oro que la congregación, que nosotros podemos conformar nuestra vida según tu palabra. Gracias, Padre. Tú eres sublime y perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Hay 3 puntos claves que yo quiero demostrar con la palabra de Dios. 1, entrando en el reposo de Dios. Eso es importante. Entrando en el reposo de Dios. Punto número 2, no endurezcan sus corazones. Y punto número 3, no habiendo conocido sus caminos. 3 puntos, y voy a explicar cada punto. Primer punto, entrando en el reposo de Dios. Versículo 11, dice así, de Hebreos 3, 7 al 11.
Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, para entender reposo y el significado, tenemos que regresar a Génesis 2:2, que ustedes no tienen que ir, pero Génesis 2:2, y dice: en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo. Ahora, yo quiero notar que Dios, el primer día, Él dijo, había mañana, había noche, y después vino el segundo día. Y ese hizo por el tercero, cuarto, quinto y séptimo. Pero el día 7 no lo cerró. Y eso es bien importante, porque nosotros fuimos llamados para reposar con Dios en su reposo. Fuimos creados por esa razón, para estar totalmente en Dios. Fuimos llamados a estar en reposo en nuestro Creador y disfrutar de su presencia. Pero ¿qué pasó? El endurecimiento de nuestro corazón, el pecado, nos llevó lejos del reposo de Dios. Y de ese momento hemos tratado cada día para entrar en ese reposo, para buscar una manera de manipular y entrar en el reposo de Dios, que es imposible. Y tenemos que mirar, si Adán y Eva, en la perfección, sin pecado original en sus corazones, no podían entrar, no podían mantenerse en el reposo de Dios, el hombre con el pecado que mora dentro de nosotros es incapaz para entrar en el reposo de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros somos diseñados para estar en la presencia de Dios, pero el pecado nos aleja de Dios. Y después, miles de años después de Génesis 2:2, David menciona de nuevo entrar en el reposo de Dios en Salmo 95. Y el reposo que fue negado al pueblo durante cuando estaban en el desierto, porque no entraron en la tierra prometida de Dios. Eso fue durante el tiempo de Moisés. ¿Quién entró? ¿Quién entró en la tierra prometida? Moisés no entró. Solo los hombres que pecaron contra Dios no entraron. Solamente es aquellos que obedecieron la palabra de Dios. Y eso es algo que queremos ver. ¿Cómo podemos entrar en el reposo de Dios? Y sabemos también que ese reposo a donde Josué llevó al pueblo de Dios no era el reposo que Dios estaba apuntando. Había algo más allá. ¿Tú sabes por qué? Porque dice en Hebreos 4:8-9. Hebreos 4:8-9 dice así: porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Quedó, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Salmo 95 era más de 400 años después de Éxodo. Entonces David está hablando y apuntando a un descanso futuro que se puede encontrar en Jesucristo. Hay reposo en Jesucristo. Aleluya. Ahora, en este pasaje vemos de Hebreos 3:7-11, que nosotros vamos a estudiar hoy. Vemos el aspecto del reposo otra vez. Dios lo menciona en Génesis. David lo menciona en Salmos. Y el autor de Hebreos lo menciona también. El tema de reposo. Todavía hay un reposo para el pueblo de Dios hoy en día. Todavía hay un reposo para el pueblo de Dios que en realidad cree en Dios. Y ese reposo es un reposo celestial y terrenal. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:3. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Nosotros podemos salir en esta calle y preguntar a las personas: ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Y la mayoría va a decir que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia que distingue ellos a nosotros, de nosotros? ¿Sabes cuál es la diferencia?
nuestra fe mezclada con la palabra de Dios. La mayoría afuera simplemente dice yo creo en Dios, pero no mezclan su fe con la palabra de Dios. Es como esto, una ilustración. Queremos hacer concreto, tenemos todos los elementos: arena, piedras, concreto, agua. Lo ponemos, lo juntamos todo. Pero si no se mezcla, ¿qué vale? No tiene valor. Nosotros podemos juntarlo todo y ponerlo ahí, pero si no lo mezclamos, ¿qué va a pasar? Nada. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros, el pueblo de Dios, tuvo la palabra directa de Dios en el desierto, pero no lo mezclaron con su fe. No pudieron producir nada, ni entraron en el reposo de Dios. Eso es interesante. Si nosotros queremos entrar en el reposo de Cristo, nuestra fe debe ser mezclado con la palabra de Dios. Yo no simplemente puedo decir que tengo fe. Mi fe debería ser mezclada con la palabra de Dios. Esa es la diferencia. La mayoría de la gente va a decir yo creo en Dios. Son pocos que van a decir no creo en Dios. Son pocos, más acá en el Perú, en el Cusco, no van a decir que no creen en Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos una nueva creación en Cristo. Mira, Dios nos llama a la acción. Todas nuestras acciones están destinadas en ser hechas en el reposo de Dios. No estamos llamados a descansar en Dios y ser vagos, perezosos. No estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Jesús hizo todo sabiendo que Dios, su Padre, planeó su vida. Cada aspecto. Sabiendo incluso que en los planes de sus enemigos iban a trabajar al propósito de Dios. Él sabía eso. Y aún eso siguió. Jesús hizo todo siempre descansando en Dios. Hasta la cruz y hasta la muerte. Y también nosotros estamos llamados a entrar en ese reposo de Dios. Y todo nuestro ministerio debería ser en el descanso de Jesús, en el descanso de Dios. Muchos de nosotros tenemos la tendencia, tengo que ser ministerio, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero no lo estamos haciendo en el descanso de Dios. Jesús hizo todo en el descanso de Dios. Aún irse a la cruz y hasta la muerte. Dios planeó cada aspecto de su vida. Dios utilizó los planes del enemigo para su propósito. Y vemos esta exhortación de Dios que vemos nos pertenece ¿a quién? ¿A los incrédulos? No, a nosotros. Debemos trabajar para entrar en el reposo de Dios, descansar en Él. Porque cuando estamos en el reposo de Dios, cuando no estamos en el reposo de Dios, somos como un animal afuera, como una tortuga fuera de su elemento. Una tortuga, cuando sale del agua, es lento, está fuera de su alimento, las defensas son poco. Pero cuando esa tortuga entra en el agua, esa tortuga está en su elemento. ¿Qué pasa cuando la tortuga está nerviosa? Entra al agua, porque el agua es su reposo. Nosotros, hijos de Dios, también deberíamos descansar y estar en nuestro elemento natural, que es estar con Dios, reposando en Dios. Debemos hacer cada cosa reposando en Dios. Nuestro elemento natural es para estar en Dios, por medio de Cristo. Y cuando eso ocurre, estamos en su reposo. La tortuga es bien lento. Bueno, los más grandes sí. Pero cuando ellos entran en el agua, ellos están en su elemento. Y nosotros también estamos llamados
estar en nuestro elemento. Y aquellos que no creen, ¿qué pasó? Han endurecido sus corazones. Eso significa que son rebeldes hacia los caminos de Dios. No van a entrar en el reposo de Dios. El descanso no se refiere, vamos a decir, a la tierra prometida, pero se refiere para estar en presencia de Dios continuamente y Él haciéndose conocer a nosotros. Hoy en día tenemos una experiencia de reposo en Cristo, solamente una experiencia, pero un día vamos a estar en la presencia de Dios, aleluya, sin distracciones y sin pecado. Yo anhelo ese día. Muchas personas anhelan tener una familia, que no es malo. Anhelan ser exitosos en su carrera, que no es malo. Pero nosotros deberíamos anhelar estar en la presencia de Dios. Deberíamos anhelarlo. Los verdaderos creyentes de Dios, a través de Cristo, han entrado en el reposo de Dios. Han entrado. Y a veces no nos comportamos como si estamos en el reposo de Dios. Y eso pasa cuando no confiamos en Dios, cuando no escuchamos su voz. Es importante entender el reposo de Dios. Y vamos a verlo un poquito más adelante en capítulo 4. Pero eso nos lleva al punto número 2. No endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. El versículo 7, 8 y 9 de capítulo 3 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Ahora, cuando el autor dice, por lo cual, que vemos en el versículo 7, por lo cual, él está mencionando la posición anterior, que Jesús, el Hijo de Dios, es superior que Moisés, el siervo. El pasaje es una cita, si lo quieren, 95, 7 al 11. Y el autor acredita al Espíritu Santo como el autor. Él lo escribió. ¿Por qué hizo eso? Porque si la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, significa que tiene que autoridad. Y si es autoritativa, ¿cómo podemos cuestionarlo? Él está probando la supremacía de Cristo. Él está diciendo, el Espíritu Santo escribió este libro. Salmo 25. ¿Y cómo nosotros podemos cuestionarlo? Entonces, porque Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, debemos y tenemos que escucharlo. Eso es lo que está diciendo. Escuchan el voz de Dios. Recuerde, el autor no está hablando con incrédulos. Él está hablando con creyentes. Y les dice, hoy tenemos que ser vigilantes para no endurecer nuestros corazones. Él nos está advirtiendo de algo peligroso que puede ser un obstáculo para oír la voz de Dios, endurecer nuestros corazones. Y cada uno de nosotros somos capaces de hacerlo. El autor no está preocupado en el de ayer ni el futuro. Él dice, hoy seamos vigilantes. Hoy vamos a escuchar la voz de Dios. Hoy no endurezcan sus corazones contra la palabra. Hoy, no mañana, no estamos hablando de ayer, hoy. Es el punto, hoy. Ustedes tienen la responsabilidad de escuchar la voz de Dios. Nosotros. Y después vemos en Hebreos 4:12, que no tiene que ir, nos da un entendimiento claro de los efectos de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos,
y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira, cuando un trabajador de construcción está usando un cincel y un martillo para penetrar el hormigón, él pega con fuerza, precisión y consistencia hasta que llega a su destino, hasta que completa su trabajo. Y la voz de Dios quiebra nuestros corazones e intenciones hasta que llega al propósito glorioso de Dios. Es porque es tan difícil para escuchar la palabra de Dios. Es tan difícil de leer la palabra de Dios, porque sí o sí va a penetrar en nuestros corazones. Y nosotros preferimos a no leerlo y vivir de la forma como estamos. Pero Dios tiene un propósito para nosotros, y es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Es el propósito de Dios. Sí, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, y es conformarnos a Jesús. Es el plan de Dios. ¿Cómo eso va a pasar? No sé, porque es distinto por cada persona, pero Él tiene un plan. Y Él está diciendo, no debemos endurecer nuestros corazones hacia la voz de Dios, porque eso puede ser un obstáculo de entrar en el reposo. Un reposo que está disponible hoy en Cristo. La palabra de Dios sí o sí va a penetrar. Eso porque la iglesia hacemos la lectura. Los cánticos son basados en la palabra de Dios. La predicación es la explicación de la palabra de Dios. Porque cualquier cosa que va a cambiar el ambiente, la cultura de esta iglesia, va a ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. En el versículo 7, el requisito de un verdadero creyente es escuchar la voz de Dios. Escuchando no es opcional. No es escuchando la voz de Dios cuando nos sentimos bien o mal. No. Es una exhortación a la obediencia. Tenemos que escuchar hoy. No mañana, no ayer, hoy. La gente en el desierto no tenía la Biblia tal como es ahora. Ellos confiaron en la revelación de Dios y vieron sus efectos directamente. Entonces los mandatos de Dios son igual que su voz. Son igual. Y a escuchar la voz de Dios es aplicarla en toda su vida, para completar la voluntad, no mío, no de los pastores, pero de Dios. Ellos, la gente, el pueblo de Dios, vieron todos los milagros, cruzaron el mar, pan cada día, sombra durante el día. Tenían todo. Y aún eso no obedecieron a Dios. Tenemos que desechar nuestra voluntad y tomar la voluntad de Dios. Y eso no es fácil si no escuchamos su voz. Y no podemos escuchar la voz de Dios si endurecemos nuestros corazones. Y tenemos la tendencia de escuchar a otras personas y a confundirnos a nosotros mismos. Yo soy testigo de eso. Dice eso, dice eso, y después estamos confundidos. En vez de buscar la palabra de Dios, queremos racionalizar todo lo que alguien nos dice de Dios y ponerlo perfectamente en nuestra idea de quién es Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia. Eso es nuestra tendencia. Y nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Queremos poner todo adecuado de nuestra idea de quién es Dios, quién es Cristo, qué es la iglesia, pero al final que no escuchamos la voz de Dios. Y es importante que nosotros escuchamos la voz de Dios, porque muchas veces Dios nos da una respuesta, y esa respuesta es no, ni nos da una explicación, pero dice no. Y eso está bien, porque nosotros
No estamos acá para saber los planes de Dios. Nosotros no somos Dios. Somos los hijos de Dios. Su plan es perfecto. Si Él dice no, ese no es perfecto. Es mejor que cualquiera sí que alguien le puede decir. Dios habla y tenemos que escuchar y obedecerlo. Muchas veces pensamos que necesitamos una mente educada. Necesitamos un título de un seminario. Pero en realidad lo que necesitamos es una disposición a escuchar su voz. Nada más y nada menos. Escuchar su voz. Y muchas veces queremos distorsionar la voz de Dios. Pero Dios tiene una forma de llegar a nosotros. Y yo me gustaría compartir Juan 6, 44 a 45. Si pueden ir al Evangelio de Juan 6, 44 a 45. El Evangelio de Juan 6, 44, versículo 44, 45. Para mostrar cómo Dios es fiel a llegar a sus hijos. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, ¿siempre nos va a llevar a los pastores? No, a Cristo. Eso es la maravilla de la palabra de Dios. Si nosotros siempre estamos leyendo, estamos escuchando la voz de Dios, siempre nos va a apuntar a Cristo. Es porque no tenemos que predicar psicología del púlpito. No tenemos que predicar filosofía. Solamente tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque eso debería apuntarse a Cristo. Ahora, ¿qué significa ¿qué significa endurecimiento de nuestros corazones? Disculpa. Nuestros corazones en la Biblia está descrito en muchas maneras dentro de la Biblia. Pero en este pasaje, el corazón es el principio de todas nuestras acciones morales y todo lo que nos influencia. Es el corazón. Tener un corazón endurecido es tener un corazón rebelde o en conflicto a Dios. Escucha, cuando nosotros tenemos un corazón duro, eso significa que estamos en rebeldía contra Dios. Significa que no es flexible, que es duro como madera, duro como una piedra. Y estamos haciendo todo contra la voluntad de Dios. El versículo 9 nos dice cuál fue el pecado y la consecuencia de ellos para el pueblo de Dios. Murmuraban contra Dios y todas las personas de 20 años murieron y no entraron en la tierra prometida de Dios, que es su reposo. Dice en el versículo, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Murmuraron a Dios, cuestionaban a Moisés, y para cuestionar a Moisés es para cuestionar a Dios, porque él es siervo de Dios. Y vimos que Moisés era fiel en la casa de Dios, fiel. Entonces, ellos estaban cuestionando a Dios, quejándose, y no entraron en la tierra prometida. Ellos se rebelaron contra Dios. ¿Quién entró? Caleb y Josué fueron las únicas dos personas que no murieron, pero todas las personas de 20 años arriba murieron. Ellos no murieron, Josué y Caleb, porque ellos obedecieron a Dios. Ellos obedecieron a Dios. Cuando Dios le envió para espiar contra la tierra que ellos iban a heredar, ellos obedecieron. No importa el tamaño, la población de la ciudad, no importa, porque ellos sabían quién es Dios. Porque escucharon la voz de Dios, escucharon y no endurecieron sus corazones. Es el punto.
Muchos de nosotros tenemos la tendencia hoy en día para jugar iglesia. Venimos a la iglesia simplemente para jugar. Yo voy al servicio, me siento, simplemente calentando la silla, no participo. Es el único día que abro mi Biblia, es el único día que escucho la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa tendencia. Somos como un pájaro aulado, haciendo gran movimiento, pero no logrando nada. Y eso, muchos cristianos en iglesias locales son como un pájaro enjaulado. Mucho movimiento, mucho ministerio, pero no hay un avance para la gloria de Dios. No hay impacto dentro de la iglesia y la comunidad porque estamos espiritualmente fríos. Estamos espiritualmente congelados. Es difícil. Yo he entrado en iglesias donde yo entro con una botella de agua al inicio y cuando termina el servicio la botella de agua está congelada porque está tan frío en esa iglesia. No hay nadie, se saluda, el Espíritu Santo no está obrando, no hablan del pecado, no hablan de la cruz. No queremos ser de esa forma. Mucho movimiento, pero no logrando nada para la gloria de Dios. Hemos endurecido nuestros corazones hacia las cosas de Dios. Y es algo que nosotros hacemos normalmente. Como nosotros sabemos más de Dios. ¿Quién sabe más de Dios acá? Nadie. Es igual que los judíos en el desierto. Ellos tenían la palabra de Dios. Tenían no la palabra de Dios, el directo revelación de Dios. Nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios. A veces lo leemos. Una vez a la semana, una vez al mes. Y después están preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sabemos porque no queremos leer. Oramos cuando las cosas están mal. Alguien está muriendo, ay Dios, por favor, ayuda. Pero cuando las cosas están bien, apenas nos recordamos de Dios. Pasamos tiempo, vamos a decir, sudando en deportes, la casa, el trabajo, pero no queremos pasar 5 minutos en comunión con Dios. Esa es la realidad. Nosotros, al igual que los hijos de Israel, nos quejamos con Dios porque no tenemos lo que queremos o estamos molestos con el tiempo de Dios, sin saber lo que dice Santiago 4:3. No tenemos porque no pedimos y no recibimos porque pedimos con malos propósitos para gastarlo en nuestros placeres. Cuestionamos nuestras circunstancias sin darnos cuenta que esas circunstancias, dificultades, nos conforman a Cristo. Nosotros, nuestra familia ha pasado muchas dificultades, pero esas dificultades, a la luz de la palabra de Dios, nos muestra que nos están conformando al plan de Jesucristo. Eso es la realidad. Demostramos poco respeto a la oración y el tiempo de la oración, no comprendiendo que Dios ha ordenado la oración para comunicarnos con Él. Si hacemos un paseo en la iglesia, el combi está lleno, pero en el culto de la oración está seco. Es la realidad porque no entendemos la voz de Dios. Él nos ha llamado a hablar, comunicar y depender de Él. Un hombre, una mujer que no ora tiene poco impacto en la comunidad ni en el mundo para Dios. Lo digo otra vez. Si nosotros no oramos, vamos a tener poco impacto en la comunidad y en el mundo. Si nosotros queremos ser un impacto para la gloria de Dios, tenemos que depender y orar a Él. Y nosotros tenemos que orar a Él en un nivel personal. Dios no está buscando que nuestra oración sea perfecta en gramática, teología. Él está buscando un pueblo que van a derramar su corazón hacia Él, depender de Él. Muchas veces simplemente queremos orar algo perfecto, porque estamos interesados más en lo que piensa la gente acá afuera que lo que piensa Dios.
Y eso es la realidad. Él no busca eso, aunque esas cosas son importantes. Pero derramando nuestros corazones hacia Dios es la cosa más importante. Es lo que Él quiere para gozarnos en su... Orar no es una obligación, hermanos y hermanas. Es un privilegio que tenemos que cuidar, que tenemos que gozarnos. La gente del desierto fueron un ejemplo para nosotros hoy, para que podamos aprender. Mi familia, mi mamá, mi hermano, yo no tengo que aprender, vamos a decir, en sí mismo. Yo tengo que hacerlo para aprender. Si mi hermano hace algo, ya yo sé que mi mamá no le gusta, no lo voy a hacer. Porque no vale la pena sufrir. Ellos en el desierto fueron un ejemplo para nosotros hoy en día. El requisito de un cristiano es escuchar la voz de Dios. No es opción, es orden. No es opción, es orden. Tenemos que obedecer a Dios y su voluntad, su perfecta voluntad. Mi voluntad no es perfecta, pero la voluntad de Dios sí es perfecta. Dios tiene una forma para criar a nuestros hijos que es perfecta. Dios tiene una forma para glorificar su nombre y es perfecto. Dios es nuestro Padre, Él es perfecto y nunca vas a fallar. Nunca vas a cometer un error. Piensa en tus padres ahora. ¿Cuántas veces ellos te han fallado? Varios. Yo como padre he fallado a mis hijos varias veces y voy a seguir fallando a mis hijos varias veces. Pero Dios nunca va a fallar. Él nunca va a cometer un error. Y somos sus hijos comprados por la sangre de Cristo para la gloria de Dios. Aleluya. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? No queremos escuchar su voz. No queremos obedecer a Dios. Estamos deshonrando a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pecando. Pecando. Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y nosotros cada día estamos cometiendo pecado que ha crucificado a nuestro Salvador en la cruz. Las cosas que Dios odia nosotros hacemos. No podemos endurecer nuestros corazones. Las personas durante el tiempo de Moisés y el Éxodo vieron todos los milagros de Dios y todavía ellos se quejaron. Lo vieron. No fue bueno. Alguien me dijo, ellos lo vieron. Ellos experimentaron el poder de Dios personalmente. Y aún eso, se quejaron. Recibieron la comida. Se quejaron. Protección de sus enemigos. Se quejaron. Dios está diciendo, no me provocan como sus padres hicieron. No me provocan como sus padres hicieron. El gran error de experimentar, ver su amor, su gracia y aún eso quejarse y endurecer sus corazones. Y los hebreos se jactaban en ese entonces de sus antepasados. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy judío. Yo soy del tribu XXX. Pero Dios y el Espíritu Santo lo que está haciendo, mira, tus padres, los padres que tú siempre quieres mencionar y aferrarte, ellos pecaron y pecaron regularmente. No confían en ellos, confían en Dios, confía en la voz de Dios, confía en su palabra. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo habla Dios hoy en día? Porque muchas veces ni sabemos cómo habla Dios. Pero primeramente, porque somos sus hijos, Él habla, Él nos habla simplemente, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él está hablando, comunicando, conformándonos a la imagen de Cristo. Como un padre habla directamente con su hija, con su hija, con su hijo o su hija. Dios nos habla a través del poder del Evangelio. El mensaje que nosotros tenemos, el poder de nuestro mensaje es el Evangelio.
Eso no es el poder. Yo no tengo nada más para ofrecerte. Pero yo tengo el Evangelio que tiene poder para salvación. Dios habla a través del Señor Jesucristo. Vemos eso en Hebreos 1. Finalmente Dios habla a través de Jesús. Todo lo que necesitamos para la salvación es Jesús. Dios habla a través de la sangre del nuevo pacto, lo cual nos da un nuevo corazón, espíritu y obediencia hacia Él. Hay un nuevo pacto. Él derramó su sangre para que nosotros estemos en Dios, para que nosotros podamos reposar en Dios. Y finalmente Él nos habla a través de su palabra. Entonces tenemos que leer su palabra. Tenemos que leer su palabra. Nosotros trabajamos duro para estar bien con Dios y siempre fallamos. Mira, no hay nada que nosotros podemos hacer para reconciliarnos a nosotros mismos a Dios. Es imposible, porque eso significa que tenemos que obedecer a Dios 100% desde el nacimiento hasta ahora, sin pecar una vez. ¿Y quién de ustedes, quién de nosotros hemos hecho eso? Ninguno de nosotros. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos cumplir con el antiguo pacto, vamos a decir, de la ley, vamos a ver y mirar a Jesucristo. Tenemos que reconocer que no hay nada que yo puedo hacer para salvarme, ni una cosa. Yo puedo ir a la iglesia todos los días, yo puedo leer mi Biblia todos los días, pero eso no me va a acercar a Dios. Es cuando nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. No conociendo sus caminos, el último punto, no conociendo sus caminos. Versículo 10 dice así, Hebreos 3:10, por lo cual no me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en sus corazones y no han conocido mis caminos. Yo quiero notar primeramente las emociones de Dios. Él estaba, vamos a decir, enojado con ellos. Estaba molesto con esa generación. Y vemos otros ejemplos donde Dios estaba molesto. En Génesis 6:6, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y se sintió triste en su corazón. Esto muestra la gravedad del pecado. Y eso condujo a Dios a castigarlos y a su pecado. La razón por qué se apuntaba, vamos a decir, se apartaba de Dios, se ve claramente en 10. Endurecieron sus corazones. Eso fue porque se apartaron de Dios, endurecieron sus corazones. Esa es la razón. Y el resultado era no conocer los caminos de Dios. Una forma, estuvieron en rebeldía hacia Dios. Eso es lo que hicieron. Mira, si yo no sé ni escucho la voz de Dios, ¿cómo yo voy a saber sus caminos? Eso es lo que está pasando. Nosotros no escuchamos la voz de Dios, es imposible para conocer sus caminos. No pase por alto la afirmación, no han conocido mis caminos. La declaración del versículo 10. No conocer los caminos de Dios es un resultado de algo más grande. La durez del corazón. Eso es. Lo que vemos normalmente es el resultado. Ay, fulano, el pastor cayó en pecado. Eso es simplemente el resultado del pecado. Porque el pecado empezó hace mucho. Nosotros vemos el resultado del pecado, pero Dios ve el raíz del pecado. Y el tema es un asunto del corazón. Déjame darte un ejemplo. Un pastor recién, yo creo que el año pasado, fue acusado de abusar sexualmente a 4 a 5 niños en su iglesia. ¿Okay? Nosotros oímos el resultado de ese pecado, pero ese pecado nació dentro de él y él se entregó a sus deseos mucho más antes para complacer sus deseos. Abusó 5 niños y nosotros simplemente vemos los resultados. Pero él creyó la mentira del diablo, que abusar sexualmente 4 o 5 niños en su iglesia para complacer su satisfacción
era mejor que la gloria de Dios. Esa es la mentira que él creyó. Él pensó que haciendo eso era mejor que la gloria de Dios. Y Santiago es muy claro, capítulo 1, 14 a 15, en cómo nace el pecado, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias pasiones. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El pecado en el corazón es una cuestión moral. No podemos distinguir del mal en bien. Nosotros fácilmente podemos ser desviados, no escuchar la voz de Dios, darnos a nuestras pasiones, no obedecer, cambiar la santidad de Dios por una mentira, obedecer a Dios por seguir nuestros deseos. Tenemos esa tendencia, porque el corazón, el pecado mora acá dentro. Y cuando nosotros vamos a entretener esa idea, si yo engaño a fulano de tal, bueno, tengo esta ventaja y eso me va a salir así, y si eso me sale así, y ahí vamos cayendo en nuestros deseos, en el pecado, no escuchando a Dios y simplemente siguiendo nuestras pasiones. Te quiero dar otro ejemplo. El primer caso fue vamos a decir, creyente. El segundo caso es un hombre dado a sus pasiones. Un joven fue condenado 30 años a la cárcel. A la edad de 15 años, él mató a una persona en ira. El juez trató a ese niño, el joven de 15 años, como un adulto y le dio 30 años de condenación. El niño en ese entonces era un hombre ya, cumplió los 30 años, todo, cada año. Salió a los 45 años. Cuando él salió, tuvieron una fiesta grande y todo el mundo estaba contento que él salió. 2 días después, tuvo una discusión con su mamá y mató a su mamá, a su hija. Pasó 30 años encarcelado y al final 2 días mató a su mamá por una discusión. Él simplemente se dio a sus pasiones. Hablando con el juez, él estaba llorando porque se dio cuenta. Él simplemente se dio a sus sentimientos. Ahora ese hombre que ha pasado 15 años y 2 días viviendo la comunidad va a pasar el resto de su vida encarcelado por darse a sus pasiones. Y es un caso extremo, pero cuando nosotros somos guiados por nuestros deseos, como vemos en Romanos 1, nos llevará más profundo en nuestros pecados. Siempre. Tú no vas a encontrar una persona que está tan metido en su pecado que quería estar en esa posición, una prostituta. Sí, yo quería ser prostituta cuando era niña. ¿Quién dice eso? No hay una persona que dice eso. Drogadita. Sí, yo quería vender drogas cuando era niño. ¿Quién dice eso? Nadie. Pero el pecado nos lleva más profundamente en nuestros pecados, nuestros deseos. Y es una rebeldía contra Dios. Y esos son casos extremos, pero podemos verlo en diferentes niveles. Por ejemplo, alguien puede decir simplemente, no voy a la iglesia. Porque no entiende. Ella dice, no voy a la iglesia, no voy a pasar tiempo congregado con los hermanos. Una pregunta. ¿El lobo va a atacar el grupo de las ovejas o la oveja que está apartada? La oveja que está apartada. Porque esa persona cree que estar afuera de la comunión del cuerpo de Cristo no es importante. Creyó una mentira en vez de creer la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando uno escucha la voz de Dios, sus caminos van a ser ¿qué? Desviados. Y eso es lo que pasó. Mira, un hombre
no puede ser creyente sin ser transformado por el poder de Cristo. Sabemos eso. El autor está escribiendo esta carta a los creyentes. Pero aún ellos pueden ser desviados en sus corazones y no escuchar la voz de Dios. Y el resultado va a ser, no vamos a ver sus caminos. Tenemos que reconocer los caminos de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Vemos películas con desnudez y entretenemos pensamientos que no deberíamos entretener. Vemos películas, músicas o leemos libros que toman el nombre de Dios en vano. Hacemos las cosas o a las personas más importantes que Dios. Siempre hacemos eso. Servimos el ídolo del dinero. Siempre queremos dinero y lo que trae el dinero. No oramos, pero miramos horas y horas y horas y horas de televisor. Hacemos el orgullo y el egoísmo el centro de nuestra vida. Establecemos nuestra familia como ídolos. No queremos diezmar al Padre. No queremos dar a la iglesia. No queremos dar a la iglesia. Utilizamos trucos para atraer a las personas a la iglesia. Ven a la iglesia, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Pero no oramos y no predicamos el evangelio. ¿A dónde está el poder de nuestro mensaje, el evangelio? No queremos confiar en la palabra de Dios. Nuestros ojos, corazones y mentes deben estar fijados en Cristo. Fijados en Cristo. Y cuando nosotros estamos fijados, nuestros ojos están fijados en Cristo, vamos a ver lo que desea Dios. Vamos a ver sus caminos. Vamos a dar un ejemplo. Yo tengo dos hijos, los dos diferentes en sus caracteres, y yo tengo que acomodarme en cómo ellos piensan. Ahora, yo digo acomodarme, es para llegar a mi hijo, yo tengo que llegar a su posición, a su nivel, y mostrarle la gloria de Dios en ese nivel. Yo puedo decir, yo voy a tratar a todos mis hijos igual, pero eso no es correcto. Sí, yo voy a tratar a todos mis hijos sin aplicarlo a Cristo, de la misma forma, pero hay diferentes formas de llegar a tus hijos. Y nosotros tenemos que ver cuáles son los propósitos, los planes de Dios. No endurecer nuestros corazones, no tapar nuestros ojos, simplemente hacer lo que queremos hacer. Tenemos que depender en Dios, depender como un bebé depende de sus padres, depender totalmente. Y es un poquito difícil para nosotros porque en la cultura tenemos dinero, trabajos, carros. Nosotros acá en el Perú se puede lograr para avanzar, pero en otros países no tienen muchos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta palabra? Hay varias preguntas para evaluar esta semana y escribirlas como una autoexaminación, solamente para pensar. Pregunta número 1. ¿Has endurecido tu corazón hacia Dios y desviado de sus caminos? Lo leo otra vez. ¿Has endurecido tu corazón hacia Dios y desviado sus caminos? Piensa, tú tienes que pensar en cada área. ¿Cómo tú tratas a tu esposo, esposa? ¿Cómo tú vives tu vida soltero o soltera? ¿Cómo tú trabajas? ¿Qué tú lees? Familia, niños, vida secreta, estudios. ¿Cómo tú piensas de otras personas? ¿Cómo te llevas con las personas? ¿Cuál es tu práctica diaria? Entonces, la primera pregunta, ¿has endurecido tu corazón hacia Dios y desviado de sus caminos? 2, ¿está dependiendo en Dios o en ti mismo? Está dependiendo de Dios o en ti mismo. Dios desea que nosotros dependemos en Él y escuchamos su voz todos los días y conocer sus caminos. Porque Él es nuestro creador y Padre. Entonces, ¿estamos dependiendo en Dios o en nosotros mismos?
yo tengo la tendencia para depender de mí mismo. Entonces yo tengo que ponerlo en conciencia acá, para reconocer y darme cuenta que yo tengo esa tendencia y no caer en esa tendencia. 3. Estar descansando en Cristo como su Salvador. Nosotros no podemos estar en el reposo con Dios si no estamos en Cristo. Mira lo que dice Jesús en Mateo 11, 28 a 30. Venga a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es imposible entrar en el reposo de Dios si no son hijos de Dios, si no creen en Dios. Entonces ponga toda tu confianza en Cristo, porque si no pones tu confianza en Cristo va a ser imposible para agradecerle a Dios. Y si son creyentes, amén. Yo simplemente quiero que ustedes examinen sus corazones y sus vidas para ver si cada aspecto está sujeta a Dios. Porque muchas veces es fácil decir, sí, el dinero y mi familia está sujeta a Dios, pero mi tiempo personal no tanto. Y el último, algo que yo quiero que ustedes vean, dice en el versículo 7 de 3, dice, si ustedes oyen hoy su voz, hoy estamos llamados a depender de Él. Hoy estamos llamados a escuchar su voz. Hoy estamos llamados a no endurecer nuestros corazones. Si ustedes desean estar en su reposo, tienen que aprender a escuchar su voz hoy. No estamos hablando de mañana, no estamos hablando de ayer. Hoy tenemos que escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias